Bienvenido, hermano, en esta oportunidad a este servicio de predicación dominical. Gracias por poder estar con su familia en estos momentos prestos para poder escuchar la palabra de Dios y qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En este momento vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al libro de Habacuc. Al libro de Habacuc. Está casi en el centro de la Biblia, un poquito más allá, uno de los profetas menores. Y vamos a ver hoy día acerca del libro de Habacuc. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta oportunidad acerca de este libro de la palabra del Señor? Recordemos que Dios tiene lecciones tan importantes en nuestras vidas. Y una de las razones por las cuales tenemos que aprender de la palabra del Señor es para que usted y yo podamos comprender todo lo que está sucediendo alrededor nuestro y cómo Dios trabaja en medio de nosotros. Si se habrá dado cuenta, hermanos, hoy día estamos teniendo muchas cosas que están ocurriendo, hechos insólitos que antes no se habían ocurrido en el mundo entero. Y no solamente en el mundo entero, sino también en cada uno de nosotros, de nuestras familias, de estos círculos pequeños que tenemos dentro de nosotros. Es allí donde tenemos que comenzar a pensar acerca de ¿qué es lo que está ocurriendo en medio de nosotros? Sobre estos acontecimientos, sobre estos hechos que no podemos obviarlos, son cosas que están sucediendo hoy en día. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor permite estas cosas? ¿Será un castigo de Dios lo que está ocurriendo hoy en día a nivel mundial, lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país, en nuestra sociedad? En estos últimos tiempos hemos tenido hechos insólitos, como ya lo había mencionado, hechos que antes no habían ocurrido y no solamente habían ocurrido en algunos países, sino a nivel mundial. Es allí donde tenemos que comenzar a confiar en el Señor y saber que Dios tiene control de todas las circunstancias. Pero existe en ese mismo instante algo que sucede dentro de nosotros. Estamos viendo los hechos y a veces comenzamos a pensar ¿por qué ocurren? Y es allí donde comenzamos a cuestionarnos cuál es la razón y cuál es el propósito de estos hechos que están ocurriendo, sea en este momento, anteriormente o lo que va a suceder en el futuro, sobre los hechos. Cómo enfrentar los hechos que están ocurriendo en nuestras vidas. Cómo poder enfrentar los hechos que están ocurriendo en nuestra sociedad. Cómo enfrentar los hechos que están ocurriendo a nivel mundial. Y es justamente lo que en el libro de Habacuc encontramos, sobre circunstancias, hechos que estaban para ocurrir, obviamente, en el tiempo del pueblo de Israel, y el profeta se cuestionaba sobre estas cosas que estaban sucediendo aquí. Como decía, hay hechos que no comprendemos, que no podemos comprender en nuestro entendimiento ni saber lo que existe, cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Es allí donde comenzamos a tener un conflicto dentro de nosotros, queremos entender, y por el hecho de que queremos entender los planes de Dios y las cosas que Dios tiene para nuestras vidas, comenzamos a cuestionar el por qué, el cómo y cuándo va a suceder. ¿Alguna vez usted ha preguntado a Dios por qué suceden ese tipo de cosas? Ha llegado al punto de decir, ¿hasta cuándo, Señor, van a ocurrir estas cosas? Sobre los hechos y acontecimientos que están sucediendo muchas veces en nuestras vidas. Algunos creemos que no podemos cuestionar a Dios. Y este libro nos va a enseñar, del libro de Habacuc, que sí podemos tener la libertad de cuestionar, es decir, hacerle preguntas a Dios. El hecho o el punto principal es que sí podemos hacer preguntas a Dios, cuestionar los propósitos, cuestionar las cosas que Dios está haciendo. Pero hay una gran diferencia entre hacerle una pregunta a Dios o cuestionar a Dios sobre algún hecho o lo que Dios está haciendo, y esa diferencia tiene que ver con lo interno dentro de nosotros, es decir, con qué actitud lo estamos haciendo. Permítame darle un ejemplo acerca de esto. Por ejemplo, encontramos en relación al pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuestionó a Dios. Es decir, hizo preguntas acerca de lo que Dios estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. La gran diferencia que Dios, en ese momento, la gran diferencia que encontramos en ese momento es que Israel estuvo cuestionando a Dios, pero el problema que había en su corazón es un problema de incredulidad. Es decir, ellos no confiaban en Dios. Había falta de fe en las preguntas y las cosas que el Señor estaba haciendo en su vida. Por esa razón había una gran diferencia. En cambio, el libro de Habacuc, es decir, el profeta Habacuc, no tenía esas intenciones en su corazón. Es decir, sus cuestionamientos, sus preguntas, no es porque tenía falta de fe o no confiaba en Dios, en ninguna manera. Es decir, él confiaba en Dios,
pero quería saber y decía, Señor, ¿por qué están sucediendo este tipo de cosas? Acompáñeme por favor a Habacuc capítulo 1 en nuestras Biblias y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 4 en nuestras Biblias. Habacuc capítulo 1 del verso 1 al verso 4. Acompáñeme por favor en su Biblia. Dice la palabra de Dios lo siguiente. La profecía que envió el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo? Aquí encontramos una de las preguntas que hace Habacuc. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidades y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan? Por lo cual dice, la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Si se habrá dado cuenta, según estos pasajes que hemos leído, Habacuc se comienza a hacer cuestionamientos. Le hace preguntas a Dios sobre algunos asuntos que estaba pasando en su sociedad. Estaba preguntando sobre hechos que estaban ocurriendo y básicamente Habacuc está diciendo, Señor, ¿y no vas a hacer nada al respecto de lo que está sucediendo ahora? En otras palabras, ¿por qué estás en silencio? ¿Por qué no hay inactividad de parte tuya con todas las cosas que están ocurriendo ahora en nuestras vidas? Es muy probable que usted y yo nos hayamos cuestionado acerca de estos acontecimientos, es decir, sobre estos hechos que están ocurriendo hoy en día. Por eso, permítame hoy día predicarles un mensaje titulado ¿Cómo enfrentar los hechos? ¿Cómo enfrentar los hechos? Y no coloco acontecimientos o circunstancias, porque son hechos reales que están sucediendo y muchas veces nos cuestionamos acerca de ellos. Acompáñeme en oración para poder dirigirnos en este mensaje. Padre Santísimo, te damos gracias por este día que nos das. Permítenos en esta oportunidad poder acercarnos delante de tu presencia con una actitud de humildad, Señor, con una actitud de aprendizaje, con un corazón abierto y un entendimiento abierto hacia tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, pueda comenzar a enseñarnos en esta oportunidad una lección tan importante que cada uno de nosotros necesita recordar, aprender y poder colocarla como base de nuestras vidas. Que tú no estás, Señor, fuera de control de estas cosas, sino que tú estás trabajando en medio de lo que está sucediendo, Señor. A veces no comprendemos los propósitos, pero por medio de este pasaje de las Escrituras vamos a poder comprender, Señor, que tú eres soberano, que tú eres la persona que está siendo Señor y está teniendo control de todas las cosas y podemos confiar en ti y creer en ti. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Bueno, el profeta Habacuc es uno de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento y está dentro de la división que encontramos acerca de los profetas menores. Recuerden que el Antiguo Testamento, una de las secciones tiene que ver con los profetas. Es decir, cada uno de ellos comenzaban a profetizar cosas que iban a ocurrir en el futuro. Ahora, dentro de los profetas, esta sección de los profetas, encontramos los profetas mayores y los profetas menores. Ahora, no se menciona profetas mayores por el hecho de que han hecho cosas más extraordinarias. En ninguna manera. Se selecciona o se da esta sección de profetas mayores por la razón del mayor escrito que tienen. Y si usted habrá dado cuenta, el libro de Habacuc solamente tiene 3 capítulos. Por ende, está dentro de los profetas menores. No por el hecho que no hayan hecho cosas extraordinarias o más que otras personas, en ninguna manera, simplemente por sus escritos. Entonces, para poder entender realmente la enseñanza que encontramos en este pasaje, específicamente en este libro del Antiguo Testamento, tenemos que trasladarnos al trasfondo, es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo para poder entender en primer lugar y en segundo sacar una aplicación para nuestras vidas? Bueno, el trasfondo de este libro es que cuando se escribió, Habacuc escribió este libro, Israel estaba en un declive, hermanos, político y religioso. Hermanos,
había una ineptitud en relación a los líderes y también desobediencia en relación con sus líderes y también con el pueblo de Israel. Estaban desobedeciendo las cosas que el Señor había mandado, es decir, el pacto que Dios había hecho con Israel. Por muchos años, ellos hermanos, invalidado, no habían cumplido los mandamientos de Dios. Y lamentablemente tenemos que entender que cada acción mala va a traer sus reacciones y sus consecuencias. Y el pueblo de Israel en este momento va a tener consecuencias por la razón de que no ha sido obediente delante de Dios. Para poder recordar algunos de los pactos que hizo específicamente con Israel en relación con esto, acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 28 en nuestras Biblias. Libro de Deuteronomio, capítulo 28 y verso 45. Deuteronomio, capítulo 28, verso 45. Y vamos a dar lectura, por favor, sobre este acontecimiento, es decir, el trasfondo de lo que está escribiendo Habacuc. Recuerda que están en un declive político religioso, han sido desobedientes a Dios y por ende va a haber consecuencias en su vida. Y parte de la visión que tiene que ver con que Dios le va a dar a Habacuc para que él dé a entender, escriba en una tabla, para que todos puedan saber cuáles son las consecuencias de olvidado a Dios. Bueno, lo encontramos, hermanos, en Deuteronomio capítulo 25, verso 45. Acompáñame, por favor, y dice la palabra de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos que él te mandó. Dios fue explícito, fue Dios claro, diciendo, si tú cumples mis mandamientos, mis estatutos que yo te mando, todas las cosas te van a ir a bien. Usted recordará quizás el libro de Josué, dice, quiero que puedas leer, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y todo lo que hagas va a prosperar si te esfuerzas a cumplir. El pueblo de Israel no había cumplido y lamentablemente tenían consecuencias. ¿Qué consecuencias? Veamos por favor capítulo 28, verso 48 al verso 58. Capítulo 28 de Deuteronomio, verso 48 al verso 51. Dice, servirás por tanto a tus enemigos, y enviará Jehová contra ti hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Jehová traerá a ti una nación de lejos, del extranjero de la tierra, que vuelve como águila, nación cuya lengua no entiendes. Gente fiera de rostro, que no tendrán respetos del anciano, ni perdonarán al niño, y comerán el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Es justamente este es el trasfondo que encontramos en el libro de Habacuc. Usted puede volver nuevamente, por favor, al libro de Habacuc. Encontramos este trasfondo del libro de Habacuc y justamente lo que está diciendo. Por no haber cumplido los mandamientos de Dios, por no haber cumplido los estatutos de Dios, Dios va a traer un pueblo enemigo para poder castigarte. En este periodo es donde escribe Habacuc. Y no solamente Habacuc, sino que contemporáneo a Habacuc es también el profeta Jeremías. Cada uno de ellos, hermanos, va a experimentar cosas en su vida en relación a este trasfondo y en relación al castigo que Dios va a tener con el pueblo de Israel. Por ejemplo, Jeremías va a experimentar, hermanos, batallas externas. Es decir, lo querían matar a Jeremías. Pero Habacuc va a experimentar una cosa totalmente diferente. Es decir, va a tener batallas, pero son batallas internas dentro de él. Se va a cuestionar sobre lo que Dios está haciendo. Ahora, él no creía en Dios, no estaba de acuerdo con eso, no, en ninguna manera. Ahora vamos a ver acerca de los cuestionamientos que tiene Habacuc. Veamos, por favor, capítulo 1, verso 1 del libro de Habacuc. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. A nadie nos gusta que nos cuestionen. Seamos honestos. Si le hago una pregunta, ¿a usted le gustaría que lo cuestionen? Que cuando usted diga algo, le hagan preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? No nos gusta.
En su gran mayoría, seamos honestos, a nadie de nosotros nos gusta que nos cuestionen. ¿Por qué? Porque puede ocurrir dos cosas. Uno, o dudan de nuestra palabra o de nuestras acciones. Y número dos, puede ser una desconfianza. Básicamente es eso. Ahora, hay una gran diferencia entre los cuestionamientos que hace una persona y los cuestionamientos que hace Dios. Cuando encontramos en la palabra de Dios, no solamente las personas, y para serle honesto, el único profeta que hace cuestionamientos o preguntas a Dios es Habacuc. En su gran mayoría, todos los profetas no cuestionan a Dios. Mayormente, Dios es el que cuestiona. Ahora, pero no solamente este profeta da cuestiones, es decir, hace preguntas. También encontramos a Job que hace preguntas. Y varias personas en la Biblia hicieron preguntas a Dios. Ahora, como les dije, hay una gran diferencia entre los cuestionamientos que hace una persona y los cuestionamientos que hace Dios. Comencemos con las preguntas que hace Dios. En su gran mayoría, cuando Dios hace preguntas, recuerde una cosa muy importante. Dios siempre la sabe. Es decir, cuando Dios hace una pregunta, Dios sabe exactamente. Entonces, si Dios sabe cuando hace las preguntas, la razón por la cual que hace cuestionamientos es para darnos enseñanzas a nosotros, porque Él sabe las respuestas. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Génesis. Remontémonos, por favor, al libro de Génesis, cuando hablamos con Adán. Adán se le da un mandamiento. No comerás de este fruto del huerto. Podrás comer de cualquiera menos de esto. Y usted sabe la historia. Lamentablemente, su esposa Eva y Adán comen del fruto prohibido. Y como consecuencia, cuando comen el fruto prohibido, se dan cuenta de que están totalmente desnudos. ¿Qué es lo que hacen? Se esconden. Llegamos al libro de Génesis capítulo 3, verso 9, y dice la palabra de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ahora, seamos honestos. ¿Dios sabía exactamente dónde estaba Adán? Claro que sí. Pero la pregunta es, ¿por qué hace una pregunta? ¿Por qué le hace la pregunta a Adán? Para que Adán sepa en qué condición y dónde está. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, cuando Dios hace cuestionamientos o preguntas, las hace para que nosotros podamos aprender. En cambio, cuando el ser humano hace preguntas, recuerda una cosa, no somos como Dios y por ende no sabemos las respuestas. Es decir, en otras maneras, cuando un hombre hace preguntas es porque, en primer lugar, tiene un problema dentro de su mente. No lo puede entender, no lo puede comprender. Su entendimiento no puede captar quizás las cosas que Dios hace o las cosas que ocurren en la vida. Y es lo que nos ocurre hoy en día. Hoy en día, con los hechos que están sucediendo hoy en día, a veces no lo comprendemos. Y por ende nos hacemos preguntas. ¿Por qué, Señor, haces esto? El dolor nos hace preguntar. Las cosas que no entendemos nos hacen preguntar. ¿Y se ha dado cuenta? Justamente ocurre esto, que hacemos cuestionamientos cuando no entendemos. Vayamos al pasaje y veamos por favor cuáles son las preguntas que hace este profeta Habacuc. Vea conmigo por favor capítulo 1, verso 2. Y él dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Uno de los cuestionamientos que hace Habacuc es justamente acerca de la maldad. ¿Y por qué la maldad sigue adelante? ¿Por qué él cuestiona y dice en otras palabras, ¿por qué los malvados prosperan sin ser castigados? ¿Dónde estás tú? Y una de las razones por las cuales se escribe este libro es porque Habacuc y hace su pregunta, ¿por qué avanza la maldad? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué avanza la maldad? ¿Por qué las cosas que vemos alrededor nuestra, por qué las cosas que vemos en nuestra sociedad, quizás en nuestra familia, y nos cuestionamos, ¿por qué tanta maldad? Dios, si tú eres grande y poderoso, ¿no puedes detener la maldad? Y veamos algunos aspectos acerca de esta maldad. Y recuerda que el capítulo 1, los pecados que vamos a ver, o las maldades que vamos a ver acá, tiene que ver con el pueblo de Israel, específicamente con Judá. ¿Ok? Acompáñame por favor, capítulo 1, veamos por favor, versículo 3. Versículo 2, él se cuestiona, ¿por qué esta violencia? Versículo 3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y esta palabra iniquidad significa infortunio o desgracia. Habacuc comienza a decir,
¿por qué ven mis ojos esta desgracia con tu pueblo? ¿Por qué ven este infortunio en la vida cuando tu pueblo tiene conocimiento? No solamente dice iniquidad, y haces que vea molestia. Esta palabra molestia significa esfuerzo agotador o queja. Veo cantidad de personas, esta molestia, este esfuerzo agotador, estas quejas. La gente hoy en día está quejándose de todo, seamos honestos, nos quejamos de todo. No solamente esto, dice, versículo 2, ¿por qué haces ver iniquidad, infortunio, desgracia? ¿Por qué ven molestia, es decir, esfuerzo agotador o queja? ¿Por qué veo, dice, destrucción? Y tiene que ver, hermanos, acá con violencia, con furia. Y tenemos en nuestra sociedad. Y vemos hoy en día justamente esto, destrucción, violencia con furia. ¿Cuántos asesinatos, hermanos, escandalizados vemos en el mundo entero? Y decimos, ¿hasta cuándo esta maldad? No solamente esto, sino dice también el versículo 3, la última, destrucción y violencia. Y esta palabra violencia es ruptura del orden divino. Hemos llegado a un punto. Los hechos que estamos viendo hoy en día han llegado a un punto en el cual donde ha habido una ruptura aún del orden de Dios, cómo Dios lo creó y para qué Dios lo creó, y nuestros ojos están viendo estos hechos. Violencia, molestia, destrucción, infortunio, desgracia, agotamiento, hermanos, queja, violencia con furia, hermanos, que ha cambiado todo el orden de Dios. Entonces la pregunta que hace Habacuc no solamente es ¿por qué ven mis ojos esto? Sino la pregunta, la primera cuestión es, Señor, ¿y dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo con todo lo que está ocurriendo? Ahora, al ver estas cosas, no solamente lo vemos, sino que trae consecuencias estas cosas. Acompáñame por favor el versículo 4. Dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. No solamente es el hecho de poder cuestionar las cosas que estamos viendo alrededor y dónde está Dios. ¿Por qué Dios no detiene esta maldad? No solamente es la cuestión, sino que la cuestión, la pregunta es la siguiente. Por esa razón está debilitada la ley. ¿Se habrá dado cuenta que las leyes pueden proteger al hombre, pueden proteger a la sociedad, pero lamentablemente las personas están quebrantando la ley? Y es más terrible que aún los líderes políticos, las personas que deben ejercer las leyes, ellos mismos las están quebrantando. Y por esa razón, hermanos, el impío va a ir en contra del justo y la justicia es torcida. ¿Cuántas injusticias tenemos hoy en día? Y es allí donde usted y yo como cristianos decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿No puedes detenerlas? Y es allí donde Habacuc se hace esta pregunta. La teología de Habacuc, lo que él sabía de Dios, no estaba en concordancia con los hechos. Lo que él sabía de Dios no estaba en concordancia con lo que estaba sucediendo en su vida. Veamos por favor capítulo 1 en nuestras Biblias, verso 12. Mira lo que Habacuc sabía de Dios. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Lo primero que resalta Habacuc es acerca de la eternidad de Dios. Dice, tú no eres eterno y por ende de que es eterno está diciendo, entonces eres todopoderoso. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Habla dos cosas de la teología. Recuerda que la palabra teología es el estudio de Dios. Habacuc sabía de Dios es que Dios es eterno, todopoderoso, soberano y también que es un Dios santo. Cuando hace la mención de acerca de ser un Dios santo, es decir, Dios no tolera el pecado ni la maldad. Y es allí donde se cuestiona Habacuc diciendo, si tú eres santo, ¿por qué ocurren estas cosas? Y lo más lamentable, en tu pueblo. Hace esta pregunta. El primer cuestionamiento que hace Habacuc es justamente eso. Señor, ¿no haces nada? Veamos la segunda
pregunta que hace Habacuc a Dios. Veamos por favor capítulo 1, verso 12 en adelante. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, por el juicio lo pusiste. Tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío y al más justo que él? La segunda pregunta que va a desarrollar Habacuc es acerca del castigo. Acerca del castigo. Y en primer lugar dice, ¿por qué permites la maldad si eres un Dios santo? La segunda pregunta que va a hacer es, yo sé que tú vas a castigar. ¿Por qué? Cuando encontramos acá recuerda que esta es una visión, es decir, es una profecía. Y la profecía tiene que ver con que Dios va a utilizar a los caldeos, a un pueblo extraño para castigar el pueblo de Dios. Veamos por favor rápidamente en nuestras Biblias. Veamos por favor el versículo 5, capítulo 1, verso 5, dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra, está hablando Dios acá, en vuestros días, que aun cuando se la contare, no lo creáis. Versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos. Y acá comienza a ver una descripción de estos caldeos, el pueblo que Dios va a utilizar para castigar al pueblo de Dios. Dice, los caldeos, versículo 6, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces, la segunda pregunta que hace Habacuc es, ¿por qué vas a utilizar un pueblo impío para castigar a un pueblo de Dios? ¿Vas a utilizarlo a ellos que no tienen respeto de ti, que no creen en ti? ¿Vas a utilizar a ellos para castigar a tu pueblo? ¿Se habrá dado cuenta? Llegamos a algunos momentos en los cuales, donde usted y yo podemos percibir el hecho de la maldad que existe hoy en día, de cómo transcriversan, de cómo malogran las leyes para poder hacer injusticia. Y decimos, ¿hasta cuándo los líderes políticos, hasta cuándo las personas, hasta cuándo de repente las instituciones están quebrantando la ley y no hay justicia? Y muchas veces hay maldad. En segundo lugar, podemos decir, si es verdad, Dios está tratando con nosotros, pero utilizar a estas personas para castigarnos a nosotros, es los cuestionamientos, es las preguntas que hace Habacuc en relación con lo que estaban sucediendo o los hechos que iban a ocurrir en su vida. ¿Alguna vez se ha preguntado justamente esto? ¿Por qué la maldad? ¿Dios por qué permite estas cosas? ¿Dios no puede hacer estas cosas? Es allí donde llegamos a preguntarnos y a cuestionarnos sobre este asunto. Veamos ahora cuál es la respuesta de Dios ante estas preguntas, ante estos cuestionamientos que hace Habacuc. Acompáñame por favor al capítulo 2. En el capítulo 1 habíamos mencionado algunas de las cosas malas que habían ocurrido en Judá específicamente en relación con el pueblo de Dios. Pero en el capítulo 2 vamos a ver acerca de esta profecía y también tenemos que ver en cuanto a relación al pueblo de los caldeos, es decir, básicamente a Babilonia. Entonces, en el capítulo 2 encontramos esto. Veamos por favor capítulo 2 del verso 1 en adelante. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Recuerda, acá muy claramente dice mi queja, mi cuestión y mis preguntas. Estoy esperando. Ahora, antes de seguir adelante, hermanos, no sabemos cuánto tiempo este profeta había esperado por la respuesta de Dios. Vivimos en una sociedad, hermanos, bulliciosa. Vivimos en un mundo en el cual es ruidos, hay música, personas hablan con sus voces y llegamos a un punto en el cual estamos acostumbrados a esto. Y se habrá dado cuenta, nos choca el silencio. Nos cuesta esperar. Vivimos ahora en esta pandemia. Usted puede salir por las calles, especialmente en el lugar donde estamos viviendo. Quizás no son todos los lugares así, pero usted se habrá dado cuenta que está solitario. Cuando salimos de acá, de donde vivimos, hermanos, no hay nadie en la calle. Usted sale a las 7, 8, 9 de la noche,
literalmente no hay nadie. Es como si estaríamos viviendo en una película donde recuerdan películas de epidemias. Bueno, justamente estamos pasando epidemias, pero donde hay un problema en el mundo, en la sociedad, y no hay absolutamente nadie. Es justamente eso. Y eso nos choca. Porque el ser humano tiene que escuchar bulla, tiene que escuchar música, porque muchas veces, hermanos, quiere distraerse con los problemas o con una vida vacía. Aún los cristianos nos cuesta ese silencio. No podemos estar en silencio muchas veces en la iglesia. La razón es porque no nos hemos acostumbrado o no hemos practicado esa meditación de silencio en la palabra de Dios, en la comunión con Dios o muchas veces en la oración. A veces somos como monólogos, hablamos y nos respondemos nosotros mismos. Pero en el tiempo que pasamos con Dios hay un momento de silencio, donde usted tiene que guardar silencio y esperar en la respuesta de Dios. Y él dice, versículo 2, voy a esperar en silencio. ¿Dios va a responder? Claro que sí va a responder. El libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 7, usted lo puede anotar. Eclesiastés capítulo 3, verso 7 dice, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay un tiempo determinado. Habacuc en sus cuestionamientos tenía que esperar la respuesta de Dios. Como dijimos en el comienzo, por medio de este libro aprendemos que sí podemos hacer preguntas a Dios. No solamente es el hecho de decir, bueno, tienes que confiar en Dios y déjalo todo a Dios. Sí, hay momentos que tenemos que confiar en Dios, pero hay momentos también que podemos cuestionarnos. Hay momentos en los cuales tenemos que preguntarnos el por qué y el para qué. ¿Cuándo? Pero escúcheme bien, todo tiene que ver con nuestras intenciones. Porque si hacemos cuestionamientos a Dios sin creer o en desconfianza, la ira de Dios vendrá sobre nosotros. Pero podemos hacer cuestionamientos y decimos, Señor, yo creo en ti, pero solamente quiero entender qué es lo que está sucediendo. Permíteme darle una anécdota. El día de ayer estuvimos en casa, recuerda, no estamos saliendo, vino el aseo, el camión del aseo. Y en el retroceso comenzó, hermanos, a haber un accidente con eso. Mi camioneta estaba cuadrada, no estaba en movimiento, y este carro agarró y chocó la parte derecha de la camioneta, rompiendo el retrovisor. Salí inmediatamente. Escuché el sonido, muy fuerte el sonido, y bajé inmediatamente. Mi esposa me dice, mi amor, baja, ha sucedido algo con el carro. Yo bajo y cuando veo, mi carro está chocado, el retrovisor lo han reventado completamente. Y es allí donde, hermanos, digo, ¿qué pasó? Converso con la persona muy educadamente, muy amablemente, pero quiero que me solucionen el problema. Pasa toda esta situación y básicamente casi estuve toda la tarde tratando de esperar que estas personas responsables, hermanos, entre comillas, pudieran llegar y solucionar mi problema. Pero llegamos a este punto en el cual donde comienzo a pensar y digo, Señor, ¿por qué? Ahora, son cosas que ocurren indudablemente, es verdad, pero recuerda, para los cristianos no hay el hecho de casualidades o del hecho simplemente de decir, bueno, son cosas que nos ocurren. Sí, hay cosas que son parte de la vida que ocurren. Pero si yo estaría manejando y hay un choque, sí podría ocurrir. Bueno, también esto podría ocurrir parte de la vida. Pero Dios tiene propósitos especiales. Dios no trabaja con nosotros con despropósito alguno. Entonces yo pregunté a Dios, no con un corazón de desconfianza, en ninguna manera. Sé claramente que Dios tiene propósitos en mi vida. Comencé a preguntar, Señor, ¿por qué ocurrió esto? No en forma de queja, ni en forma de decir, ¿por qué haces este tipo de cosas? No, en ninguna manera. Dios sabe mi corazón. Comencé a pensar y a meditar y ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Hace semanas atrás, estuvimos orando con mi esposa y yo personalmente orando sobre un vecino que tenemos. Somos relativamente nuevos en el lugar donde vivimos. Tenemos varios años, pero somos nuevos. Y tenemos contacto con algunos vecinos. Pero hay un vecino al frente que nunca habíamos hecho contacto con él. Su aspecto de mucha amargura, su aspecto de repente de no hablar, de repente el hecho de que somos cristianos, porque en su gran mayoría todos saben acá que somos cristianos. Y cuando tenía contacto con los vecinos y él estaba, nunca saludaba, nunca hablaba. Pero interesante, miraba que su vida es una vida vacía. Él sale en las mañanas, entra, sale.
Y es así toda su vida lo que hemos podido ver. Parecía que era una vida solitaria, una vida vacía en su corazón. Una hermana que vive cerca de nosotros, que es vecina también nuestra, ella me dice: pastor, él está leyendo la Biblia. Y mi oración era: Señor, ayúdame a tener un contacto con él, de una oportunidad para que yo pueda predicarle la palabra del Señor. O pueda hacer algo, o dar un buen testimonio, o algo, no sé. ¿Sabe que cuando me chocaron, el primero que salió a ver qué es lo que estaba sucediendo era ese vecino? Ese vecino se acercó y comenzó a conversar y me dijo: ¿qué pasó? Y él estuvo todo el tiempo allí hasta que pueda solucionar. Inmediatamente di cuenta. Yo le cuestioné a Dios, pero no con un corazón de incredulidad. Créamelo, Dios es mi testigo, no es eso. Simplemente es: quiero entender el propósito. Y esta situación, este hecho que me ocurrió, pude darle gloria al Señor. ¿Puede darle gloria al Señor por un retrovisor y chocado su carro? Sí. Y la razón, que pude entender cuál fue el propósito. Dios permitió que chocaran mi carro porque estaba orando para tener contacto con un vecino, para hablarle la palabra del Señor. En ese mismo instante que estuvimos allí conversando, él me dijo que por 3 meses estaba leyendo la Biblia. Y yo aproveché esa oportunidad para hablarle de Cristo Jesús. No tomó ninguna decisión. Espero en el Señor que Dios nos permita todavía seguir conversando y poder darle el plan de salvación y enseñarle la palabra de Dios si el Señor lo permite. Pero pudo entender, cuestioné para entender cuáles son los planes de Dios, cuál era la voluntad de Dios. Y pude entender que esa es la voluntad de Dios. ¿Hay respuestas? Claro que sí hay respuestas. Y veamos por favor el cuestionamiento que hace Habacuc sobre estas cosas que iban a ocurrir. Acompáñame por favor, recuerda el capítulo 2, del capítulo 2. Verso 1, capítulo 2, verso 1, él dice: esperaré para que tú me des respuestas. Versículo 2 en adelante dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declarará en tablas, para que corra el que lea en ella. Aunque la visión tardará, aún por un poco más, se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se orgullece, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 5. Entonces, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, para que no se saciara antes la reunión para sí con todas las gentes y junto para sí todos los pueblos. Habacuc está escuchando la visión y es allí donde él va a comenzar a recibir las respuestas. Recuerda la primera pregunta que hace, su primer cuestionamiento. ¿Por qué la maldad en nuestro pueblo? ¿Dónde estás tú? ¿Vas a hacer algo? Y básicamente Dios le responde, dice: sí voy a hacer algo. Voy a enviar un pueblo enemigo, un pueblo que es cruel, para castigar el pueblo. Ahora escúchame bien. La respuesta es, dice: ¿voy a hacer algo? Sí, voy a hacer algo. Todo lo que el hombre siembra va a segar. Pero aquí encontramos, hermanos, algo muy interesante. Veamos por favor en el versículo 4, dice: Dios que es justo, presta atención antes de leer este versículo, Dios que es justo, se encargará obviamente de los ladrones, asesinos, políticos corruptos, borrachos, idólatras. Es lo que está diciendo. Voy a enviar un pueblo para que los castigue. Pero a su misma vez, hay misericordia en este castigo. Veamos por favor el versículo 4. Dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta, se orgullece, mas el justo por la fe vivirá. La palabra hebrea aquí, para fe, ¿ok?, tiene que ver, hermano, con el significado de perseverancia o fidelidad. Es decir, Dios va a castigar a aquellos que han sido borrachos, idólatras, corruptos, asesinos, la maldad, la violencia que encontramos en el capítulo 1. Dios va a castigar. Pero escúcheme bien, el justo, el hombre que ha tenido fe,
su perseverancia, de su fe, su fidelidad, va a alcanzar misericordia. La alusión que encontramos acá de que el justo por la fe vivirá es una vida fiel y piadosa que va a tener misericordia del juicio. Dios le da respuesta. Sí, no es que no voy a hacer nada. Va a llegar la justicia de Dios. Pero a tu misma vez, también Dios está viendo a los justos, a los que tienen vidas piadosas, a los que están anhelando la justicia, que es usted y yo. Y por ende no podemos permitir que en el mundo en el cual vivimos, lleno de maldad, nos podamos portar de la misma manera como ellos se están portando. Debemos de ser hombres justos. A su misma vez, vamos a ver el número 2, su segunda pregunta. ¿Dios responde su segunda pregunta? Sí. Recuerda que la segunda pregunta tiene que ver, ¿por qué vas a utilizar o van a ser utensilios de aquellas personas que no te conocen, un pueblo extraño, especialmente los caldeos? Él castigará a su misma vez, hermanos, a este pueblo que Dios va a utilizar, que son los caldeos, los babilónicos, va a utilizar a ellos para castigar al pueblo de Dios, pero a su misma vez Él castigará a ellos. ¿Por qué? Porque tomaron y abusaron el poder que Dios les había dado. Hoy en día en el mundo entero tenemos personas que están en poder. Presidentes, policías, personas que están en los lugares donde ellos tienen que sentenciar, y a veces, muchas veces vemos en ellos no un juicio justo. Pastor, pero ¿y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a esperar el justo juicio de Dios. Y présteme atención. Llegará un momento en el cual, donde ellos, Romanos capítulo 13 nos muestra que son servidores de Dios. Y muchas veces va a utilizar a este tipo de personas. Muchas veces, no digo el siempre, para castigar nuestras acciones. Pero por el hecho de que tienen poder, a veces abusan el poder de Dios, el poder que Dios les ha dado. Y por eso que eso de abusar, Dios los va a castigar. Y es lo que pasó con el pueblo de Babilonia. Utiliza a los caldeos, una nación cruel y presurosa para poder castigar, pero se les pasó la mano. Abusaron del poder que Dios les da. Y es por eso que en el capítulo 2 encontramos que dice, yo también juzgaré a ese pueblo. ¿Por qué? Porque no ha hecho correctamente. Y encontramos en el capítulo 2 5 ayes sobre ellos. Y recuerda que la palabra ay o ayes significa ay de ti. Y él dice, ay que tú hiciste tal cosa, ay que tú hiciste tal cosa. Capítulo 1 encontramos las maldades que tuvo el pueblo de Israel, sus prácticas pecaminosas. Capítulo 2 encontramos las maldades de los caldeos, de Babilonia. Y por eso van a ser castigados. Acompáñame por favor rápidamente a poder ver estos ayes. Capítulo 2, verso 6 dice, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Y dirán, ay, el primer ay, que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prendas? Encontramos en primer lugar un ay sobre la avaricia. Ellos eran ávaros, tenían el deseo de tener más y más y más. Y como dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo van a acumular más y más y más? Esta es una codicia destructiva en su vida. Y una de las primeras ay que encontramos es sobre su avaricia. Pero no solamente eso. Versículo 9 dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Encontramos el segundo ay sobre la codicia. Primero una hay sobre ser ávaros, segundo tiene que ver con la codicia, que en el griego significa fijar el deseo sobre, básicamente esto. Tercer hay que encontramos, acompáñame por favor, capítulo 2, verso 12. Hay del que edifica la ciudad sobre sangre. Aquí encontramos un hay sobre los despojos. Estaban enriqueciéndose, tenían poder, hermanos, sobre despojos, sobre sangre, sobre maltrato, sobre muerte. Estaban haciendo esto. Veamos por favor capítulo 2, verso 15. Hay del que ha de beber, el que da de beber a su prójimo. Hay de ti, el que se acerca a la hiel
y le embriaga para mirar su desnudez. Ahora, este hecho que encontramos, o este hay, hermanos, no está hablando solamente del hecho de embriagar, sino alude que el rey caldeo, con sus insaciables deseos, hermanos, trata de seducir a otros pueblos vecinos para que ellos también puedan tener guerra y tener el botín. Y al final del hecho, él agarrar a ellos y también agarrar el botín que ellos habían tenido. En otras palabras, está hablando de seducir sobre la maldad, seducir sobre la violencia, seducir sobre la matanza. Es lo que está diciendo. Hay de ti que seduces para que puedan hacer este tipo de cosas. Y por último, encontramos en el versículo 19, capítulo 2, versículo 19, acerca de este ay sobre la idolatría. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Podrá enseñar, dice, he aquí, está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. ¿De qué está hablando? De idolatría. Y este pueblo de los caldeos eran idólatras. Avaricia, codicia, seducción, despojos, idolatría. Eso era el problema que tenía el pueblo caldeo. Y él dice, voy a castigar a ellos. Tenemos que recordar algo muy importante. La respuesta que Dios le da a Habacuc, él comienza a entender acerca de los caminos de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 7 en nuestra Biblia. Gálatas capítulo 6, verso 7 en nuestras Biblias. Mira lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Dios no puede ser burlado. Habacuc comenzaba a decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Vas a hacer algo? Y él dice, soy paciente. ¿Va a llegar el juicio? Sí va a llegar el juicio. Romanos capítulo 2 en nuestras Biblias, verso 2 al verso 5, hablando acerca del justo juicio de Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, y tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El justo juicio de Dios. Para ser honestos, llegamos a un punto en el cual, donde Nabucodonosor, al final de todo esto que ocurre, él dice, es mi reino. Y Dios le dice, ¿qué? Yo te voy a juzgar a ti. Y no solamente Dios juzgó al pueblo de Babilonia, porque otro pueblo lo conquista. Sus despojos que ellos habían tomado, otro pueblo lo toman sus despojos. Su riqueza, otro lo toma. Pero al mismo Nabucodonosor dice, yo te voy a enseñar quién es el que te da el poder. Y fue como una bestia, tuvo un síndrome, que estuvo en el campo comiendo hierba como una bestia del campo, hasta que entendió quién realmente es el que gobierna, quién es el que determina todas las cosas y a quién le da el poder. ¿Se habrá dado cuenta? Esta fue la respuesta que Habacuc tuvo. Hoy, en este momento, estaremos viendo la reacción de Habacuc. Acompáñame, por favor, a ver la reacción de Habacuc. ¿Cuál fue la reacción de Habacuc concerniente a esta respuesta que Dios le da? Acompáñeme, por favor, al libro de Habacuc, capítulo 3, en nuestras Biblias. Habacuc, capítulo 3, en nuestras Biblias. Dos preguntas que hace Habacuc. Cuestiona. Hacemos un repaso. En primer lugar, Señor, ¿por qué la maldad? Me haces ver maldad. ¿Dónde estás? ¿No haces nada? Segunda, ¿por qué vas a utilizar un pueblo cruel para poder castigar a tu pueblo? Respuesta, la primera, voy a castigar, voy a sentenciar, voy a disciplinar. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero el justo, el fiel, tendrá misericordia. Ese pueblo que se le dio el poder para poder del castigo y abusó de su poder,
también será castigado. Tercero, ¿cuál es la reacción que tiene entonces Habacuc sobre la respuesta de Dios? Bueno, veamos capítulo 3, por favor, verso 1 en adelante. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Ves las reacciones? Oh Jehová, aviva la obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Un pasaje muy mal utilizado muchas veces por los predicadores y personas que enseñan la palabra de Dios cuando dice, aviva la obra que hay en ti. El contexto está hablando acerca de juicio, está hablando de disciplina del pueblo de Israel. Y Habacuc dice, quiero que siga adelante el proceso de disciplina, el proceso de castigo que está utilizando. Aviva lo que estás haciendo. Es lo que significa. Habacuc el profeta reaccionó entendiendo que Dios tiene el control de todo. Esto me hace recordar al Salmo 73. Acompáñame por favor al Salmo 73 en nuestras Biblias. Este Salmo 73 lo escribe Asaf. Y es algo muy parecido que tiene Asaf. Veamos por favor Salmo 73. Ciertamente, quien escribe acá, si tú lo verás, es Asaf, dice, ciertamente es bueno Jehová para con Israel, para con los limpios de corazón. Acá está escribiendo realmente la conclusión de su experiencia. Pero del verso 12 en adelante, él va a comenzar a ver, a describir lo que él sentía. Versículo 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por la muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, sus ojos les saltan de la gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasa la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Dice, y en aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Dice, como sabe Dios. ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sí, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Esa es la conclusión que estaba llegando. Pues he sido azotado todo el día y castigado hasta la mañana. Si diere yo, hablaré con ellos. He aquí, la generación de tus hijos engañaría. Versículo 17. ¿Hasta cuándo? Hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. Versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para Israel. Tan tonto era yo hasta que comprendí. Y es lo que encontramos. Lo mismo en Habacuc. Habacuc llega a un punto donde dice, no entendía, ahora sí comprendo. Ya que me has dado respuestas, ahora puedo entender que tú tienes todo en control. Vemos algunas cosas interesantes de las reacciones que tiene Habacuc. En primer lugar, entendió que la derrota era una fe sin ejercitar. Repito, entendió que su derrota era una fe sin ejercitar. No había ejercitado su fe en los hechos y acontecimientos que estaban sucediendo y los que iban a suceder. Veamos por favor capítulo 3, verso 2 del libro de Habacuc. Capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí.
Oh Jehová, aviva la obra en medio de tus tiempos. Aviva. Ahora sí entiendo. Sigue haciendo las cosas que estás haciendo. Ahora puedo entender. Puedo comprender que tú no estás en silencio, que tú no estás inactivo. Aviva lo que estás haciendo. Número 2. ¿Cuál fue su reacción de Habacuc? Estaba mirando a Dios a través de las circunstancias. En lugar de ver las circunstancias a través de los ojos de la fe. Preste atención. Voy a volver a repetir. Estaba mirando a Dios a través de las circunstancias. En lugar de ver las circunstancias a través de los ojos de la fe. Las circunstancias son dadas para ver nuestra fe en Dios, no a Dios. Habacuc capítulo 3, por favor, en nuestras Biblias, verso 16. Habacuc capítulo 3, verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Versículo 16. Si bien estaré quieto. Estaría allí, esperando, cuando las tropas de este pueblo suban. Ahora entiendo. Tú y yo, tenemos que ver las circunstancias y los hechos por medio de la fe. Tercero, aprendió que la maldad existe en el mundo y que toda acción tiene su reacción. Es verdad, nos entran escalofríos. Es verdad, a veces nos preguntamos por qué tanta maldad. Vemos cosas, escuchamos noticias, decimos, wow, ¿por qué? Tenemos que entender que en un mundo en el cual vivimos está llevado por Satanás. Es el príncipe de este mundo, del aire, y habrá maldad. Por último, aprendió que los hechos son hechos y tenía que aceptarlos. ¿Cómo los acepta? Veamos por favor capítulo 3, verso 17 en adelante. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, presta atención, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa fue su reacción de Habacuc. Apreciado hermano, ¿aprendió algo por medio de este libro de Habacuc? ¿Podemos cuestionar a Dios? Sí. Pero tenga cuidado las intenciones que hay en su corazón. Espere para la respuesta que Dios le va a dar. Y confíe en Dios. Con todo yo me alegraré. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y no haya ovejas en la majada, ni vacas en los corrales. Es probable que ahora esto esté sucediendo ahora en nuestras vidas. No veo nada. ¿Dónde estás, Dios? Dios dice, estoy actuando. Déjame obrar. Sí, Señor. Estaré quieto esperando y no me angustiaré. Espero en el Señor que este mensaje haya sido de gran bendición. ¿Cómo enfrentar los hechos que están ocurriendo?
Dios tiene el control de todo. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias por este privilegio que nos das de poder aprender más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti. Saber que tú no estás, Señor, en silencio, que no estás en inactividad, estás trabajando. Solamente hay que ver las circunstancias, poner nuestros ojos en ellas. Hay que ver, Señor, cómo haces las cosas y esperar quietos y saber que con todo te alabaremos y seremos firmes. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Apreciado hermano, muchísimas gracias por tomar este tiempo para escuchar la preciosa palabra de Dios. Usted y yo, mientras más conocemos de la palabra de Dios, más entenderemos a Dios. Por eso que le animo, lea su Biblia, escuche la palabra de Dios, escuche la buena enseñanza de la palabra de Dios, que eso lo enriquecerá a poder saber más de Dios y de los propósitos de Dios. El Señor lo bendiga, muchas bendiciones. Nos vemos a la próxima enseñanza. Bendiciones. Al mirar yo hacia atrás puedo ver a mi Señor las huellas de su gracia que en todo me ayudó. Sé que no es fácil el tratar de comprender, no hay manera de explicarlo, solo sé